Muchas gracias y buenas tardes a todos. Tal vez iniciar agradeciéndole a la Cámara Nacional de Productores de Leche por generar estos espacios de intercambio. Me invitaron el día de hoy a sostener con ustedes una sesión de cata de quesos y bueno, por temas de pandemia empezamos a hacer catas virtuales hace un par de años y como hemos visto que ha llamado la atención, hemos querido continuar ofreciendo estos espacios. Yo tengo preparadas algunas diapositivas para compartir con ustedes algún conocimiento y luego vamos a entrar en materia, ¿verdad? Por eso fue que la promoción de esta actividad en la Cámara pasó la información sobre los tipos de queso que podían ser utilizados. Hoy, digamos, lo que pretendemos es hacer como una charla introductoria para el tema de cata de quesos. Por eso, bueno, vamos a trabajar con solo 3 quesos. Tal vez en el futuro podamos hacer algo un poquito más profundo, porque yo creo que ya también hemos ido generando un grupo de personas que se han adentrado en este tema de la cata. Siempre a mí me gusta como dar un poquito de referencias antes de iniciar propiamente la materia y sin duda alguna al hablar de cata de queso pues tenemos que mencionar un poco la historia del queso. Tal vez uno de los aspectos más importantes de situar es que el queso se constituyó a lo largo de los años en una estrategia para conservar los valiosos nutrientes de la leche. Se pasaba, digamos, o continuamos hoy en día pasando de una leche líquida a tener un alimento sólido, que es una fuente importante de proteína de muy buena calidad, eh, de grasas y de minerales que son indispensables para un correcto funcionamiento de nuestro organismo. Existen referencias ya de la existencia de quesos desde 10.000 a 8.000 años antes de Cristo. Es un alimento muy antiguo y en aquella época, digamos, se había convertido en una estrategia para conservar esos nutrientes, como ya lo mencioné. Y existen diferentes formas de hacer queso, ¿verdad? Uno puede coagular la leche utilizando ácidos o utilizando el cuajo, ¿verdad? Como los grandes descubrimientos del ser humano, la primera vez que se hizo el queso, ¿verdad? Se le llamó o se le describe como un protoqueso fue un poco por azar, ¿verdad? Y hay alguna leyenda por ahí interesante que trata de retratar esa historia. Eh, una pregunta interesante puede ser, ¿cuántos tipos de queso existen en el país, en Costa Rica? ¿Cuántos tipos de quesos existen en el mundo? Hay muchísimos países que tienen una gran tradición quesera y cuando uno observa en detalle puede darse cuenta que países como España y Francia, que son los que están ahí en el mapa, son países que tienen una riqueza en temas de queso muy interesante. En Costa Rica, nuestras primeras referencias son el queso Turrialba, ¿verdad? Que tiene ya más de 100 años de hacerse en aquella zona de Santa Cruz de Turrialba. Y cuando uno busca también hay referencia en las antiguas haciendas en Guanacaste con el famoso queso Bagaces. La realidad es que existen muchos tipos de quesos en Costa Rica y en el mundo, como estos que ustedes pueden ver aquí en esta imagen, y parten todos de la leche, y gracias a los diferentes procesos, a las diferentes técnicas de elaboración, podemos obtener productos muy distintos, con sabores muy diferentes, aspectos muy diferentes, ¿verdad? La proveniencia de la leche, ya sea de vaca, que es tal vez lo más común en Costa Rica, o de otras especies animales, marca también un poco esas características y vamos a tratar de hacer ese ejercicio al catar hoy algunos quesos de vaca y terminar con un queso de cabra. La realidad es que la creatividad del ser humano junto con el conocimiento permite producir todos esos tipos de quesos distintos. Por acá, ¿verdad? Uno muy conocido en Costa Rica, que es el queso palmito, que es un queso de la familia de quesos de pasta hilada, como el queso mozzarella y algunos otros quesos que se hacen en el mundo. Entrando un poco más en el tema de la cata, voy a darles algunos consejos. Tal vez el primero es que la idea de ahora es probar los quesos solitos, ¿verdad? Muchas veces cuando pensamos en queso, pensamos en pan y pensamos en vino y algunas otras cosas que maridan bien. En los últimos años hemos visto un auge interesante del maridaje de cervezas con tipos de quesos distintos. Lo que voy a proponer hoy es una cata técnica de queso. Eso quiere decir que vamos a probar el queso solito. Ya después de terminar la cata, si ustedes quieren tomarse un cafecito o quieren tomarse un vinito,
y seguir degustando esos quesos que consiguieron para esta cata, pues es sin duda alguna una buena idea, pero durante el ratito que van a estar conmigo lo vamos a hacer probando solo los quesos. Algunos consejos importantes. Siempre que uno prueba los quesos, debe hacerlo siguiendo el orden en función de los tipos de maduración. Eso quiere decir que vamos de un orden creciente de intensidad. Empezamos por los que son menos intensos hacia los más intensos, ¿verdad? Eso le llamamos crecer en intensidad aromática. ¿Por qué? Porque los quesos más intensos son los quesos maduros. Entonces vamos a ir de quesos frescos hacia quesos maduros. Siempre, siempre vamos a terminar, si tenemos un queso azul o un queso de la familia de los quesos azules, siempre va a ser el último, porque son quesos muy fuertes, de mucho carácter, muy persistentes. Entonces, si aparece un queso azul por ahí, siempre va a ser el que vamos a tener al final. Y esto es importante para que ese queso no opaque los quesos que vienen después, ¿verdad? Esa es un poco la lógica de hacerlo en un orden creciente de intensidad. Nosotros los catadores, en principio, deberíamos conocer los rasgos característicos de los quesos que vamos a catar, ¿verdad? En una cata técnica son muy importantes. Incluso en los concursos de quesos existen unos perfiles de queso que uno debe conocer, debe estudiar antes de valorar o jurar un queso específico, ¿verdad? Yo propuse un queso fresco que puede ser un Turrialba. Muchos de ustedes, estoy segura, son consumidores del queso Turrialba, entonces tienen, digamos, en su cabeza y en su paladar esas características. Como segundo queso propuse un queso Gouda, que es un queso que también es bastante común el consumo en Costa Rica. Y el tercero, un queso de cabra, que lo dejé un poco abierto, que fuera un queso fresco, pero la condición es que este sea un queso de cabra para poder hacer una comparación. En principio no tenemos que catar un queso después de haber comido, cuando estamos, digamos, saciados o cuando tenemos muchísima hambre, porque estos dos procesos pueden alterar un poco la percepción que vamos a tener. Más o menos una hora antes de realizar una cata no hay que tomar café, no hay que fumar ni consumir bebidas alcohólicas o alimentos muy especiados, porque todos estos elementos podrían de la misma manera alterar un poco la percepción o el juzgamiento que yo pueda hacer de un determinado queso. La temperatura es muy importante, ¿verdad? Nunca se consume un queso frío en una cata técnica, es decir, yo no saco el queso del refrigerador y lo cato. Esto, de hecho, es importante para el consumo en el día a día, ¿verdad? Mi recomendación para esas personas que son muy amantes de los quesos es que lo saquen una media hora antes del refrigerador, porque van a poder encontrar en ese queso que ya se perdió un poquito de temperatura, su verdadero carácter, ¿verdad? Si ustedes lo catan muy frío, podrían tener una percepción errónea. Las catas técnicas muy formales se hacen a 14 grados y si no, que por lo menos esté el queso a temperatura ambiente, es decir, en principio entre 20 y 22 grados. Como mencioné, si vamos a catar el queso, entonces es el queso solo, no hay vino, ni bebida, ni algún otro alimento. Entre porción y porción, la idea es que uno pueda limpiarse la boca, ¿verdad? Y para eso utilizamos pan blanco neutro, que no tenga especies ni ningún saborizante particular que pueda, digamos, alterar nuestra percepción. También se usa mucho la manzana verde, ¿verdad? Esta que es ligeramente ácida porque permite, digamos, hacer esa limpieza de la boca de una forma apropiada. Y siempre vamos a tener agua. Entonces, en la lista que se había preparado se sugería tener un vaso de agua disponible. Y vamos a ver si ustedes pueden ver acá en la cámara. Yo tengo un pan y tengo los quesos que vamos a catar. Ahora los voy a detallar un poquito más. A mí me gusta siempre cuando hacemos catas poner los quesos en un plato blanco, ¿verdad? Que va a permitir apreciar ciertas características que vamos a conversar ahorita. Y también la cata uno debe hacerla en un ambiente libre de olores extraños, evidentemente para que esos olores no intervengan en sobre todo mi sentido del olfato, que sea un lugar aireado y que sea luminoso, de forma que me permita observar la apariencia del queso, el color del queso, etc. Estos son algunos consejos prácticos iniciales y aquí les comparto digamos, cuáles son los pasos para catar el queso. En primer lugar, vamos a fijarnos en la apariencia externa. En un concurso de quesos incluso se presenta el queso completo. Lo que pasa es que cuando uno es consumidor, normalmente uno tiene un trozo del queso, ¿verdad? Pero el tener un trozo de ese queso no impide que podamos ver la apariencia externa, ¿verdad? Eso quiere decir que vamos a fijarnos si tiene corteza o no tiene corteza. Normalmente los quesos frescos no tienen corteza, los quesos madurados sí tienen corteza.
Esa apariencia externa nos va a dar una idea también de si ese queso es húmedo o no, por ejemplo. Nos va a dar también una idea, podemos observar si el queso tiene ojos, ¿verdad? Que en algunos casos, como los quesos suizos, ¿verdad? Es un ejemplo que me gusta mencionar, son quesos que tienen unos ojitos biológicos muy característicos, ¿verdad? Entonces, en cierto tipo de quesos vamos a buscar esos ojos. En otros quesos les llamamos quesos ciegos, ¿verdad? Porque es una masa continua, no tiene ningún ojito. En los quesos que llevan poco prensado, a veces aparecen unos ojos, pero que llamamos mecánicos, ¿verdad? Donde hubo suero y una vez que yo prensé esa masa para formar el queso, ese suero se va y quedan esos ojitos mecánicos que son irregulares. Una vez que yo tengo ya una idea de la apariencia externa del producto, puedo proceder a hacer un examen táctil y ese examen lo vamos a hacer con este dedo. Ahora les voy a enseñar, vamos a tener un pedazo del queso y entonces con el dedo vamos a aproximarnos y vamos a tocar el queso, vamos a presionar para tener una idea por medio del tacto de la textura de ese producto. Luego vamos a oler ese queso, ¿verdad? Y para olerlo, una buena práctica es tomar el trozo, partirlo cerca de la nariz y aspirar unas 3 veces. Ahí vamos a tener un primer acercamiento a los olores de los quesos, ¿verdad? Cuando yo parto el queso cerca de mi nariz, estoy liberando los compuestos aromáticos característicos de ese producto. Entonces esa es una buena práctica. Voy a partir, voy a aspirar unas 3 veces y ya voy a empezar a tener una idea. Después de ese momento, en la cuarta etapa me voy a ir a la boca. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el trozo de queso y lo voy a poner entre mis dos muelas o el conjunto de muelas que tenemos, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo ahí y voy a morder. Y voy a evaluar si me cuesta mucho morderlo, si es suave, si es duro, si tengo que ejercer mucha fuerza. Cuando yo lo parto, se parte en 2 pedazos, se parte en varios pedazos, ¿verdad? Eso nos va a ir dando una idea de la textura del queso. Después de que hago eso, empiezo a masticar. Voy a masticar y con la lengua voy a llevar el queso por toda la boca. Voy a empezar a tener una segunda experiencia con ese queso. La primera fue a través del olor, ¿verdad? Los compuestos volátiles, y la segunda ya va a ser en boca. Entonces voy a intentar, ¿verdad? Ver qué es o percibir lo que está ahí. Puedo comparar si lo que mi nariz decía se confirma en la boca o si aparecen cosas nuevas, ¿verdad? Yo empiezo ahí a ver cómo el queso puede manifestarse de formas diferentes. Y luego voy a tragar. Una vez que yo trago, voy a quedarme reflexionando y voy a ver qué percepciones tengo en la boca. Puede ser que después de ese momento aparezcan algunas cosas nuevas o puede ser que inmediatamente desaparezcan, no me quedan nada ahí. Eso puede ser típico en los quesos frescos, pero los quesos que tienen más carácter, una vez que yo trago, podría tener algo que se llama el retrogusto, ¿verdad? Entonces eso es, digamos, la última etapa. Repito, apariencia externa, un examen táctil, rompemos cerca de la nariz y vamos a aspirar esos olores, nos vamos a ir a la boca, vamos a evaluar cómo, ¿verdad? Cómo sentimos con las muelas y después vamos a masticar, lo vamos a llevar a diferentes partes de la boca y finalmente lo vamos a tragar. Esas son las etapas. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Aquí un repaso. El examen visual, ¿verdad? La pieza entera, cómo es la forma, si tiene corteza o no, cómo es el tamaño. La apariencia interna, ya estamos hablando de un queso completo que yo partí, entonces puedo observar, ¿verdad? Cómo se ve ese queso a lo interno, cómo es esa masa, cuál es el color, si brilla, si tiene ahí algunas rugosidades, si tiene ojitos, si veo en la superficie del queso presencia de agua o alguna presencia de grasa, ¿verdad? Que puede ser típica de algunos quesos madurados. Voy a hacer el examen táctil para analizar la textura, ¿verdad? Entonces primero el dedo, voy a ir y voy a presionar y ahí voy a evaluar con el dedo pulgar lo que se llama elasticidad. Si yo presiono y el queso regresa, decimos que es muy elástico. Si yo presiono y el dedo queda marcado, es un queso poco elástico. Y después nos vamos a ir a la boca, ¿verdad? Entonces vamos a evaluar atributos de textura en el momento en que yo muerdo, durante el tiempo que estoy masticando y después de la masticación. ¿En qué nos podemos fijar? En la dureza, la masticabilidad, la fragilidad, si hallamos que ese queso tiene textura gomosa, la solubilidad, que quiere decir
que una vez que yo empiezo a masticar, si con mi saliva el queso se disuelve, ese es un queso muy soluble. Hay quesos que no se disuelven, entonces son poco solubles. Si hay granos o granulosidad, la untuosidad o el carácter graso, si por ejemplo después de que yo trague me queda como una sensación grasosa en la boca o no, o si me queda una sensación de humedad. Cuando lo acercamos a la nariz, ¿verdad? La idea es romperlo y hacer unas 2 o 3 aspiraciones para reconocer esos olores dominantes que se van a liberar en ese momento. Y también qué tan intenso es, no solo el tipo de olor, sino qué tan intensa es esa sensación. Y en boca, ¿verdad? Vamos a empezar a sentir el aroma, vamos a sentir los gustos, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta si el queso es salado, si es dulce, si es amargo o si es ácido, ¿verdad? Y también aparecen algunas cosas que se llaman sensaciones trigeminales, ¿verdad? Por ejemplo, una sensación trigeminal muy conocida por nosotros es el picante, ¿verdad? Como sentir picor en la boca. Y lo que les decía, el retrogusto después de tragar y qué tan persistente es ese queso, ¿verdad? Normalmente los quesos frescos son poco persistentes, los quesos maduros son mucho más persistentes. Es importante, ¿verdad? Ponerle atención a ese tema de cuando tragamos, ¿verdad? Porque hay que seguir poniendo atención. Una vez que nosotros hicimos todo este examen, podemos decir ya un poco como a modo de conclusión si ese producto nos gusta o si no nos gusta, si creemos que es un producto equilibrado, por ejemplo, lo que nos prometía en la nariz no lo cumplió en boca, o al contrario, a veces hay quesos que son muy potentes cuando uno percibe el olor, pero luego en boca como que pierden esa potencia, ¿verdad? Entonces uno puede decir, bueno, esto es un queso equilibrado o no, o encontré que para un queso fresco de vaca tiene sabores extraños, etcétera. Entonces, como ven, es un proceso que requiere concentración, no es simplemente tomar el producto y comerlo, ¿verdad? Estamos proponiendo aquí una nueva forma de ver los quesos. Si esta es su primera cata, este es como mi objetivo, ¿verdad? Que ustedes aprendan a ver los quesos de una forma distinta. Y bueno, entonces lo que vamos a catar es un queso fresco de vaca, un queso maduro, ¿verdad? Que yo sugerí un Gouda y un queso fresco de cabra. Nada más recordarles el vaso de agua, un pedazo de pan y eventualmente si uno quisiera hacer algo un poco más sofisticado puede tener la manzana. ¿Qué vamos a buscar, verdad? Porque ahora nos vamos a ir a cada queso. Vamos a ver la apariencia, vamos a irnos con el dedo pulgar a ver la elasticidad, vamos a ir en boca a ver algunos atributos, nos vamos a ir a la nariz para ver el tema de los olores y en boca al final me gustaría que hablemos un poquito del retrogusto y de la persistencia. El orden es el orden en el que yo les mostré en el dibujo. Y pueden hacer preguntas o comentarios a través del chat durante el proceso. Ya para entrar en materia, nada más quería compartir con ustedes esto. Esto es una rueda de familias de olores y aromas bajo los cuales se pueden describir los quesos. Desde una familia de lácticos hacia olores y aromas vegetales, florales, afrutados, torrefactos, animales y especies, aparecen por ahí algunos otros, ¿verdad? Entonces lo que quiero que ustedes vean acá es que hay una amplitud de descriptores para los olores y los aromas, ¿verdad? Esto puede ser un ejercicio bastante complejo, requiere entrenamiento, uno puede convertirse en un juez catador para concursos de quesos y para eso hay que llevar un proceso de entrenamiento que le permite a uno discernir entre todos esos estímulos, ¿verdad? Que uno puede encontrar en este tipo de productos. Hoy, como les dije, pues vamos a hacer una iniciación hacia este mundo de los quesos que los griegos decían eran un regalo de los dioses y, digamos, yo siempre he pensado que los quesos son un mundo por descubrir. Muy bien, entonces vamos a devolvernos acá, vamos a hacer primero el queso de vaca, ¿verdad? Un queso fresco. Entonces, ustedes pueden observar ese producto, me imagino que lo tienen en este momento en un plato, ¿verdad? Yo lo tengo acá en el plato que yo les había indicado. Y una de las primeras cosas que yo puedo notar es que ese suero ese queso suelta suero, ¿verdad? Yo sugerí un queso Turrialba, creo que cuando menciono queso Turrialba todos lo conocen. Entonces, en este momento en mi plato tengo suero alrededor del pedazo de queso, ¿verdad? Este es un queso que ustedes ven por acá,
se ve creo que bastante blanco en la cámara, pero colocándolo en el plato que es blanco, yo puedo decir que este queso es de un color como amarillento, ¿verdad? Esa es una primera característica importante de un queso fresco de vaca, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber si están de acuerdo en que el queso no es completamente blanco, sino que es amarillento. Creo que la gente puede escribir en el chat si así lo desea. Esa es digamos, la primera característica que yo quisiera que ustedes revisen, que es un producto que suelta suero. Eso nos habla de que es un producto, ¿verdad?, bastante húmedo. Podría también decirnos que es un producto que va a ser suave. Y la segunda característica en cuanto a su apariencia, el tema del color, ¿verdad? Es ligeramente amarillento. Eso se debe a los carotenos o carotenoides que están en el pasto, que consumen las vacas y que luego van a estar en la fase de la crema, la grasa de la leche. Si nosotros descremamos la leche, la estaríamos volviendo completamente blanca, ¿verdad? Porque los carotenoides están disueltos en la grasa. Entonces es característico de la leche de vaca. Ya que estoy hablando del color, quisiera de una vez que ustedes compararan el siguiente queso, ¿verdad? Voy a hacer aquí una pequeña eh, pausa para hablar solo del color. Si ustedes se fijan, yo estoy poniendo aquí al frente el queso Gouda, ¿verdad? Es un queso de vaca que en este caso, el que yo compré, tiene 30 días de maduración. Y lo que quisiera que vean es que es de color amarillo, ¿verdad? Es un queso amarillento, es mucho más amarilla la corteza, que es lo que ustedes ven ahí. Y si yo pongo los dos quesos a la par, uno podría notar que hay un queso blanco, que es el Turrialba, y el queso Gouda ya más amarillo. ¿Eso por qué? Bueno, porque ese queso se ha concentrado, ¿verdad? Entonces esos carotenoides se perciben mejor. Y en el caso del queso de cabra, hay una particularidad, que es una leche completamente blanca. No tiene ese color blanco amarillento que tiene la leche vaca. Entonces es una forma en la que yo puedo distinguir los quesos de cabra de los quesos de vaca. Un queso completamente blanco, yo con solo verlo ya podría estar sospechando que se trata de leche de cabra. Muy bien, voy entonces a volver al queso Turrialba. Dijimos que exuda, ¿verdad? Que tiene ese color. Y lo que vamos a hacer ahora, y quisiera que ustedes hagan es que con el dedo índice presionen ese queso y lo suelten. En mi caso, yo les voy a describir lo que yo veo. Yo puse mi queso, ¿verdad? Lo fui, digamos, fui ejerciendo una fuerza sobre el queso, y al quitar, el queso retoma la forma inmediatamente de mi dedo, ¿verdad? O más bien desaparece la forma de mi dedo. Esa característica de regresar a tener la textura inicial se le llama elasticidad. Entonces, en este caso es muy elástico y es típico, digamos, de un queso fresco. La siguiente etapa consiste entonces en tomar ese trozo de queso y acercarlo a la nariz y partirlo y empezar a aspirar para sentir cuáles son los olores que emana ese producto, ¿verdad? Como les decía, los compuestos volátiles. Cuando yo parto, puedo también hacer una observación visual de la textura, ¿verdad? Ya empiezo a darme una idea mejor de cómo es esa textura. Este queso que yo tengo huele a leche, ¿verdad? Tiene un olor bastante marcado a leche. Y la otra cosa que yo puedo notar en el olor es que huele como dulcete, ¿verdad? Eso es típico también de un queso fresco. Si ustedes lo piensan, la leche tiene lactosa, ¿verdad? Que es un azúcar. Entonces la leche tiene un ligero sabor dulce. Ese ligero sabor dulce se mantiene todavía en los quesos frescos. Ok, una vez que hice eso, entonces voy a ir a boca y voy a morder con dos muelas el trozo para evaluar qué tan dura es esa textura, si me cuesta o no me cuesta partirlo. Después de eso, van a masticar, van a llevar el queso por toda la boca y van a empezar a pensar, ¿qué sensación tengo en boca? Este queso sabe dulce, sabe salado, sabe amargo, sabe ácido.
Y una vez que trago, me quedo pensando en qué sensación tengo en la boca. Tal vez la primera cosa que yo percibí es un sabor láctico, ¿verdad? O sabor a leche. De nuevo, esto es esperado porque es un queso fresco. El segundo rasgo es que es un queso que tiene poca sal, ¿verdad? Que es típico, digamos, de un queso. Un queso Turrialba es un queso que no sabe ácido, no sabe amargo. De hecho, por ejemplo, un queso fresco que sepa amargo probablemente es un defecto y no una característica positiva, ¿verdad? Entonces ahí podemos ir también dándonos cuenta cómo hacer este ejercicio nos puede dar una idea de la calidad de ese producto. La otra cosa que me parece importante, bueno, es un queso que rechina levemente, no es tan soluble, ¿verdad? Yo mastico y los trocitos se quedan por ahí. Tiene un poquito de gránulos, ¿verdad? Yo puedo sentir un poco en boca. No tiene carácter graso, pero sí la humedad, ¿verdad? Es un producto que cuando yo lo mastico tiende a soltar esa humedad, ¿verdad? Que es ese suero que yo les describí anteriormente. La otra cosa que es importante es que una vez que yo tragué, el estímulo prácticamente desaparece en mi boca, ¿verdad? No, no queda, digamos, un sabor fuerte ni persistente. Una vez que yo trago ese producto, el estímulo prácticamente desaparece. Si alguien quisiera compartir en el chat alguna percepción, algo que le haya llamado la atención, confirman las características de un queso de esta naturaleza en este pequeño ejercicio de cata, o apareció algo ahí un poco diferente, este es el momento que podrían compartir esas impresiones. Muy bien. Ahí pueden hacer los comentarios, mientras tanto van saboreando y generando este ejercicio. Con mucho gusto lo compartiremos con doña Marianela. Si no hay consultas y más bien estamos disfrutando mucho el ejercicio, también queremos escuchar sus comentarios. Yo estoy repitiendo el ejercicio para ver si confirmo un poco, digamos, estas primeras impresiones que intenté describir que me generó este producto. Creo que hay un comentario en el Facebook. Tal vez mientras doña Bellaflor lo revisa, porque yo no tengo el Facebook abierto. Por acá lo estamos viendo. Sí, hay varios comentarios de varias personas que están haciendo el ejercicio. Dice que hay quesos maduros con olor muy fuerte. Don Guido Cisneros hace el comentario. Doña Lana Miranda dice sí, que el queso rebota cuando se hace el ejercicio de presionarlo. Okay, y doña Lana también hace el comentario de que evidentemente con esta forma de hacer el ejercicio se intensifica el sabor al pasarlo por toda la boca. Sí, eso es un comentario, bueno, esos comentarios son interesantes. Hay quesos maduros que tienen sabores muy, muy fuertes, ¿verdad? Si ustedes piensan que los quesos tienen grasa, proteína y tienen azúcar, estos tres compuestos durante la maduración van sufriendo transformaciones, ¿verdad? Las bacterias lácticas que están ahí van a ir generando cambios en esos tres tipos de moléculas. Vamos a liberar ácidos grasos que van a dar sabores interesantes. La proteína va a ir cambiando y la textura del queso cambia entonces durante la maduración. Y la lactosa va a ser fermentada por los microorganismos o las bacterias, van a producir ácido láctico y a partir de ese ácido láctico van a irse generando otros compuestos. Entre más tiempo pase, todos estos procesos de maduración van a irse intensificando. Por eso es que el queso, entre más maduro sea, más carácter tiene o más intenso.
Piensen ustedes que, por ejemplo, un parmesano rellano con denominación de origen puede madurarse hasta más de 2 años, ¿verdad? 2 años el queso estacionado en una cámara de maduración donde se le van dando algunos cuidados para que esos cambios se den de forma paulatina y lleguemos a tener un producto que es bien diferente al queso, digamos, fresco de partida. Claro. Lo que nos decía la segunda persona que participó, ¿verdad? Eso del retorno, entonces les recuerdo que eso se le llama elasticidad, entonces estamos ante un queso elástico. Y el último comentario es muy interesante, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos echamos un trozo de queso a la boca, lo, lo, lo mordemos y lo tragamos. Pero aquí lo que yo les estoy pidiendo es que se concentren y busquen intencionalmente ese tipo de cosas. Yo creo que a veces uno ni se pregunta si el queso es amargo, ¿no? O si es salado, tal vez es un rasgo muy típico, ¿verdad? O por ejemplo, si es dulce, si el queso es dulce, ¿verdad? No sé si alguna vez ustedes se habían preocupado como por esa característica, pero la idea es buscar todo esto. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a cambiar de producto, nos vamos a pasar ahorita al queso maduro de vaca, ¿verdad? Entonces, yo tengo el trocito de pan, lo que voy a hacer es que voy a comerme un pedacito de ese trozo. ¿Para qué? Para limpiar mi paladar. Y luego voy a tomar agua. Mientras tanto se hace ese ejercicio, quería comentar otros de los mensajes que han entrado en la Estoy sección de viendo, preguntas y respuestas. sí señora, aquí las estoy viendo. Bueno, si quiere lo atiendo yo de una vez, ¿le parece? Adelante, doña Marianela, con gusto. Ok, por acá nos dicen que están desde Nicaragua y que le interesa el queso. Eh, Nos alegra muchísimo que se estén conectando gente de otros países, que vivan también esa experiencia con nosotros. Por acá Verónica Vargas dice que si rechina lo gomoso puede ser por la utilización de cuajo artificial. No, no, me imagino que usted hace la diferenciación entre el cuajo animal y el cuajo, digamos, producido biotecnológicamente. En realidad eso es una característica más bien como de las proteínas, ¿verdad? Es algo que uno puede lograr en textura a la hora de trabajar la cuajada y es algo que uno puede encontrar ahí, efectivamente. Luego, soltar el suero se siente seco. No sé si es una pregunta o una afirmación, doña Roxana, ante las sensaciones que usted está teniendo, pero cuando el queso es muy fresco, suelta suero y no necesariamente uno lo siente seco. Podría ser que sí, ¿verdad? Aquí tal vez un poco la dificultad es que dimos como una guía de los quesos que había que comprar, pero evidentemente no estamos todos catando el mismo queso. Entonces puede ser que tengamos algunas sensaciones un poquito diferentes. Eh, Tal vez como para complementar lo que usted está diciendo, yo siento un queso seco cuando más bien yo lo pongo en la boca, lo mastico y yo siento que el queso me roba humedad. En este caso es un queso que suelta suero, ¿verdad? Cuando yo diría que es un queso como seco, es un queso que más bien me está, digamos, quitando a mí humedad de la boca, me la deja como seca, ¿verdad? Pero eso podría ser más bien típico en quesos maduros, no necesariamente en quesos frescos. Y Catherine Ruiz dice que porque el color del queso de cabra es completamente blanco, que si no comen pasto, dice, no comen pasto como las vacas, claro que sí. Lo que sucede es que hay un tema de metabolismo que es un poco diferente y esos carotenoides pasan directamente a vitamina A. Entonces, en el caso de la leche de cabra, como mencioné, ya no tenemos los carotenoides porque han sido, digamos, siguen una ruta, eh, una ruta bioquímica, por decirlo tal vez de alguna manera, y esos carotenoides se transformaron y ya no tienen, digamos, el color característico, como si es en el caso del queso de vaca. Dicho sea de paso, cuando yo hablo de carotenoides, ustedes deberían pensar por ejemplo, zanahoria o algunas frutas, ¿verdad? Que tienen esos colores rojos, anaranjados, etcétera. ¿Por qué el pasto no se ve así? Porque el pasto tiene clorofila, ¿verdad? Pero los carotenoides están ahí presentes. Y por acá dice Alexis que no consiguió turrialo, pero que está haciendo con un queso cremoso, que tiene características similares al turrialo. Excelente. Y dice que está desde Argentina, nos manda saludos. Qué bueno, Alexis, que pudo conectarse. Y pareciera entonces que tenemos como quesos similares, ¿verdad? En el caso de quesos frescos. Este Turrialba, para la gente que está fuera de Costa Rica, es un queso muy tradicional, muy gustado por el costarricense.
Muy bien, entonces creo que aquí está. Vamos a ver si hay algo un poco más abajo. Dice que en Colombia están con 3 quesos de cabra, que el fresco cumple con la mayoría de las características descritas, solo que no rechina, y es más bien como una masa cremosa al masticarlo y no es persistente. Muy bien, ok. Eh, Aprovecho este comentario para decir que normalmente los quesos frescos, no importa el tipo de leche el que provienen, normalmente no van a ser muy persistentes, ¿verdad? Pero bueno, también eso puede estar asociado al método de elaboración, porque el queso fresco que yo escogí, que voy a probar en el tercer momento, es un poco persistente. Ahora les voy a hablar un poquito de él. Dice que Roxana tiene un queso que en su etiqueta dice que tiene gelatina, y que sí es normal agregarle gelatina. Ella es chilena. Nos alegra mucho que también que se conecte desde Chile. Viera que no, no es, digamos, acá no es como normal para nosotros, pero me parece bien interesante este tema de agregar la gelatina. Si pudiera decirnos cómo se llama ese queso, a mí me gustaría buscar información después para conocerlo un poquito mejor. Le agradezco el comentario. Muy bien, volvamos entonces a la cata. Yo les comenté que, bueno, que ya yo comí un pedazo de pan, ya eso me ayuda a limpiar el paladar, voy entonces ahorita a tomar agua. Y con eso estoy lista para el segundo queso, ¿verdad? Yo tengo acá un queso Gouda, perdón, tengo un queso Gouda que, como les dije, es más amarillo que el primero. Aquí tal vez en la cámara y por la luz se me distorsiona un poco, pero bueno, ustedes me creen, ¿verdad? Que es mucho más amarillo. Y voy a hacer entonces el ejercicio con el dedo pulgar. Vamos a apretar, como decimos en Costa Rica, ese queso y lo voy a soltar. Y en mi caso, yo lo que les puedo decir es que, bueno, esto es un Gouda de 30 días de maduración. Esto es muy importante, ¿verdad? En los quesos, la edad es fundamental. Es más, nosotros deberíamos, de ahora en adelante, cada vez que nos ofrecen un queso maduro, decir qué edad tiene ese queso. Porque el mismo queso, con un mes de maduración, con 2 meses, 3 meses, 6 meses, va a ir evolucionando. Entonces, si yo empiezo a tener en mi cabeza algunos perfiles de producto, tengo que saber qué edad tiene ese queso, ¿verdad? Entonces, es un Gouda de 30 días, es un Gouda joven, ¿verdad? Los quesos Gouda se pueden madurar muchísimo más. En mi caso, cuando yo hice el ejercicio, lo que sucedió es que el queso se rompió. No sé si lo pueden ver, voy a exagerarlo un poco acá. Ahí se marcó mi dedo y aquí ven que se rompió. Voy a moverlo para que lo vean. ¿Eso qué quiere decir? Que la textura es poco elástica, ¿verdad? Entonces, primera observación, cuando yo maduro un queso, la textura forzosamente va a empezar a variar. Muy bien, ya hice eso, ahora voy a romperlo, voy a aprovechar ese cortecito para romperlo y aspirar los olores. Y yo ya aquí puedo empezar a percibir cosas distintas a las que percibí anteriormente con el queso fresco. Casi que yo diría, si yo les tapara los ojos, después de haber hecho este ejercicio de aspirar con un queso fresco y con un queso maduro, ustedes podrían distinguir y decirme cuál es el queso fresco y cuál es el queso maduro sin estarlo viendo, ya solo por el olor. Ok, voy a ir de una vez describiendo lo que voy encontrando. Cuando yo abro este queso y lo aspiro, me llega un olor a mantequilla y me llega un olor ácido, ¿verdad? Son tal vez los dos rasgos más característicos que pude percibir. Me voy a la boca y voy a ver la fuerza, ¿verdad? La dureza. Y voy a masticar, a llevar por toda la boca y empiezo. Me sabe dulce, me sabe amargo, me sabe ácido, me sabe salado. ¿Qué otras cosas puedo yo percibir en boca? Me roba, me roba agua, es soluble. ¿Qué tal esa textura? Voy a tragar y voy a evaluar si hay persistencia o hay un retrogusto. Acuérdense que el retrogusto es cuando aparece algún estímulo diferente a lo que yo sentí inicialmente en boca cuando estaba masticando. Ok, ¿qué estoy sintiendo yo acá?
Es salado, es ácido, ligeramente amargo, muy, muy, muy leve. Y aquel dulcete que yo percibí en el queso fresco no lo tengo acá. ¿Cuál es la explicación? Para hacer un queso maduro yo voy a fermentar la lactosa que está ahí. Y esa lactosa, por la acción de las bacterias lácticas, se va a transformar en ácido láctico. Por eso es que ya no me sabe dulce y ahora me sabe ácido, porque se generó un ácido, ¿verdad? Que es típico y esperable en este producto. Interesantemente es muy soluble, ¿verdad? Yo lo pongo en la boca y casi que se deshace, ¿verdad? No suelta humedad, más bien como que utiliza mi saliva para poderse disolver, ¿verdad? Eh, y tiene carácter graso, ¿verdad? Yo puedo percibir en boca cierta, ¿verdad? Como ese sabor a crema, ¿verdad? Y me deja ahí como una sensación. Y luego de que yo trago el producto, es persistente. Yo en ese momento estoy hablando con ustedes y sigo teniendo en mi boca esa sensación un poquito ácida, un poquito, un poquito salada, ese sabor a mantequilla, ¿verdad? Que lo genera el diacetilo que está presente, que se ha generado en la fermentación también. Es un queso que ya tiene cierto carácter, ¿verdad? Y aquí es donde uno empieza a decir, qué rico, un vinito para acompañar este producto. Ok, comentarios. ¿Pudieron conseguir algunos de ustedes un queso Gouda? ¿Están un poco de acuerdo con esas características que yo acabo de describir? ¿O encontraron algo diferente? Me encantaría que puedan compartirnos eso, por favor. No sé, Bella Flor, si en el Facebook habrá algún comentario. Está muy, muy bien apuntada en el ejercicio. Dice que este no rebota tanto al romperlo y es un poquito más pegajoso, que en el paladar es más pastoso y el aroma es más intenso, igual que el sabor. Deja un ligero amargor y un ácido en el paladar. Ujú. Ahí el sabor ácido. Esta característica me gusta, que dijo que es como pastoso, ¿verdad? Hay una sensación, ¿verdad? Como de cremosidad o de pastosidad que queda en boca, ¿verdad? Eso es típico de una textura de este producto. Y creo que ella también lo describe muy bien, ¿verdad? Es un producto con más carácter, ¿verdad? Es más persistente. eh, y el tema de la textura, ¿verdad? Que podemos percibir. Algo importante, cuando yo lo llevo a boca y muerdo, en realidad es fácil romperlo, pero pasa algo distinto al queso fresco. Y es que yo puedo percibir como una especie de granulosidad, ¿verdad? Esto es importante en este producto. Ok, por acá dice Oscar, camembert de cabra blanco, no muy elástico, se queda la huella, acidez, un poco amargo, el queso camembert se suele tener tonos amargos porque además el camembert tiene mohos en superficie y los mohos o las levaduras nos van a ayudar a hacer proteólisis de las proteínas y generar sabores amargos, muy cremoso y soluble, persiste el amargo en boca. ¿Sí? Algo importante, nos estamos adelantando un poquito, Oscar, los quesos de cabra suelen ser bastante persistentes. Entonces usted nos está dando ahí una pista de lo que vamos a poder encontrar a los que en nuestro tercer tiempo tengamos un queso de cabra. Y por acá dice Alexis que tiene un gouda ahumado, interesante, ¿verdad? Más complejo. Siente las mismas características que se menciona, aparte de un gusto acítrico, el ahumado y pastoso con ojos. Ok. Ujú. Qué interesante, ¿verdad? Vean que esa técnica de ahumado era una técnica que se usó mucho tiempo para conservar los alimentos, que hoy en día, digamos, se ha vuelto en una estrategia para ofrecer un producto incluso más interesante, más complejo, ¿verdad? Muy bien. Ok. Vamos a continuar. Entonces voy con otro trocito de pan para limpiar paladar y luego voy a tomar un traguito de agua.
Ajá, dice Oscar que sí, que el queso que nos decía tenía la corteza no decía. Los quesos que tienen cortezas con moho son quesos mucho más complejos, muy, muy complejos. Suelen ser, digamos, tener sabores eh, más pronunciados y tienden a irse hacia el tema de los rasgos amargos, sobre todo entre más avance la maduración. Ok, estoy lista para el tercer queso. Ese queso que yo conseguí es un queso crottin, dicen aquí en español, crottin en francés, es un queso típico de Francia que ha trascendido fronteras. Aquí en Costa Rica se hace bastante, ¿verdad? Es una propuesta que tienen varios productores que trabajan la leche de cabra. Es un queso que viene en forma, voy a quitar esto acá, es un queso que viene en una fonda en forma redonda, ¿verdad? De una horma pequeñita, ¿verdad? Que es también típica muchas veces de los quesos de cabra. Vean, esta es mi mano y el queso lo puedo contener acá, ¿verdad? Es un queso crotán, ¿verdad? Que podemos encontrar en diferentes países en su versión fresca o en su versión madurada. Mismo principio, entre más maduro el queso, más complejo, más sabores más fuertes, etc. Este que yo escogí es además un queso que tiene especies, ¿verdad? Y entonces esas especies lo hacen todavía más complejo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo vaya a catar este queso en mi boca, yo voy a tener que encontrar los sabores de las especies, ¿verdad? No tiene sentido ponerle especies a un queso si cuando ya yo lo pruebo no me sabe. Este que yo conseguí tiene ajo y también hierbas, entonces tal vez es un poco difícil de ver, pero tiene como unos puntitos. Esos puntitos son esas hierbas que les acabo de describir. Aquí es un poco difícil en la cámara. Es un queso entonces de horma pequeñita, es un queso blanco, pero tiene las características de esos puntitos de acuerdo a las hierbas, ¿verdad? Entonces es una característica esperada, adecuada. Voy a hacer el ejercicio con el dedo pulgar. Un rasgo particular de este tipo de quesos, ¿verdad? Por el tipo de elaboración, es un queso que se hace con coagulación ácida, es que la textura no es elástica, ¿verdad? Entonces, si ustedes tuvieran de casualidad un queso de cabra similar, hacen el ejercicio con el dedo y básicamente lo que van a hacer es marcar la forma del dedo en el producto. Queda completamente, no sé si es posible ver ahí, donde yo puse mi dedo queda marcado, ¿verdad? Es decir, este queso no es elástico. Por el contrario, tiene una textura muy blanda. Muy bien, voy a tomarlo y lo voy a romper. Y mis primeras sensaciones en este queso es el olor, hay un olor ácido, ¿verdad? Porque el método de elaboración es coagulación ácida, ¿verdad? Probablemente se adicionó un ácido y eso es característico entonces en el olor. Y además las hierbas y el ajo inmediatamente se manifiestan, ¿verdad? Lo cual concuerda con el tipo de queso que yo compré. Muy bien, si nos vamos a la boca, este producto, al ser tan poco elástico, en boca yo voy a tener que ejercer muy poca fuerza para morderlo y partirlo en dos. Voy a hacer eso y luego voy a hacer el ejercicio, ¿verdad? En boca, entonces por favor háganlo, evalúen la dureza y luego llevan ese queso, lo mastican y lo llevan con su lengua por toda la boca y empiecen a ver, me sabe dulce, me sabe amargo, me sabe ácido, me sabe dulce, ácido, amargo, salado, eh, es soluble o no, tengo que darle como saliva, humedad para que se disuelva, eh, qué sensaciones me da en la boca, ese tipo de cosas, por favor. Luego traguen y fíjense en tema de la persistencia y si aparece algún retrogusto. Ok, este queso es muy suave, es muy cremoso, ¿verdad? Cuando yo lo empiezo a comer, es soluble, ¿verdad? Yo siento cómo se va disolviendo, pero además me da como una sensación de cremosidad, ¿verdad? Esto es típico también de este tipo de elaboraciones. Eh, es un queso suave y es muy persistente. Todavía en este momento tengo ahí las especias, ¿verdad? La acidez del queso está ahí presente también. Vean que los quesos que se hacen con cuajo no tienen necesariamente este carácter tan ácido, ¿verdad?
Este queso que sí se hizo con coagulación ácida es muy, muy marcado. Todavía en este momento yo siento ese ácido en mi boca. Y algo muy característico de los quesos de cabra es que una parte de la grasa tiene lo que llamamos ácidos grasos. En la leche de vaca, en la leche de cabra, están, digamos, los mismos ácidos grasos, pero la proporción que hay en una leche y en otra cambia. La leche de cabra, transformada en un queso como este, tiene un sabor muy particular debido a unos ácidos grasos que se llaman caproico, caprílico y cáprico, ¿verdad? Y esos, aparecen ahí esos sabores tan característicos de los productos de cabra porque esa leche tiene mayor concentración de esos ácidos grasos, ¿verdad? Y eso hace que le impregne una característica muy particular a los quesos frescos. Yo tenía un queso fresco de cabra, ¿verdad? Si ahora pasáramos a un queso maduro de cabra, ustedes podrían encontrar algunas características similares, tal vez la textura un poco diferente, pero esa persistencia o esa agresividad que llaman algunas personas, yo le llamo carácter, ese carácter fuerte de los quesos de cabra se debe a eso, ¿verdad? Van a ser quesos súper, súper persistentes. Entonces, si ustedes tienen quesos de cabra y quesos de vaca, ya lo hicimos hoy, van a empezar primero probando los quesos de vaca y luego se van a pasar a los quesos de cabra. ¿Por qué? Precisamente por el tema de la persistencia. Y aquí me voy a la primera idea que yo les compartí sobre algunos tips de siempre probar en orden creciente de intensidad. Tal vez ahora les queda un poquito más claro al hacer este ejercicio y pasar de quesos de vaca a quesos de cabra. Un queso fresco de vaca que tenía, digamos, un carácter con olores y sabores lácticos, un queso maduro, digamos, con más carácter, aparecen sabores y olores mucho más complejos, y por último un queso de cabra, que a pesar de ser fresco, es un queso que tiene ya un carácter importante, ¿verdad? Y que es súper persistente. No sé si alguien me quisiera confirmar esa persistencia, si tienen algún producto de cabra. Catherine pregunta, ¿cuáles son los retrogustos más comunes? Sí, en algunos casos sabores amargos, efectivamente, cuando uno traga el queso, aparece un sabor amargo que yo no había percibido en la boca inicialmente. Y eso es relativamente común. Por acá Oscar dice queso de cabra curado prensado, elástico, color amarillento, aroma rancio, en boca es granuloso, soluble, no es cremoso, persiste en sabor como sabor a nuez. Ese queso de cabra que nos está describiendo Oscar pareciera un queso de coagulación enzimática, es decir, con cuajo, y no sé si ya como esos aromas de nuez o así, sería como una elaboración parecida tal vez como a un gouda. Y dice, interesante, leve sabor a establo, ¿verdad? Eso puede ser considerado una característica interesante porque puede denotar que en la maduración había bastante humedad, ¿verdad? Y esa humedad entonces genera estos sabores perdón, estos olores y sabores, ¿verdad? A veces uno traslada eso también al tema del gusto. eh, lo hace a uno pensar un poco en cuero mojado, en pasto mojado, ¿verdad? Así por ahí anda la idea de Oscar de decir que tiene un leve sabor a establo. Vamos a ver. Sí, sí, dice cuero mojado. Interesante, sí. Muy bien. Por acá Alexis dice que el queso de cabra artesanal tiene 2 semanas de estacionalidad. En boca se deshace y es grumoso. A diferencia de los otros dos quesos es más salado y deja en boca un gusto ligero a acidez. Ok. Ujú. Muy bien. Interesante. Doña Marianela, por el Facebook también tenemos otros comentarios que quisiera leerle. Adelante. Don Heriberto Céspedes dice que él está haciendo el ejercicio con un queso de cabra de 22 días que elaboró. Dice que es flexible, que tiene la capa dura, lo partió y tiene el olor. Y dice que al masticarlo es suave, lechoso y lo pasó por toda la boca. Y tiene una sensación agradable, no tan ácida. Ujú. Y bueno, sin tanto olor. Luego Es un doña Ana queso Miranda también bueno. hace el comentario que el sabor es más prolongado en el paladar y el aroma queda en la boca. Ujú. Esa es la persistencia, claro. Muy bien. No sé si hay algún comentario adicional. Saludos desde Guatemala, de parte de don Guillermo García.
don Guido, que mencionaba que eso es algo interesante porque a la hora que uno va a un supermercado, el supermercado le da muestras, uno no sigue este orden, y entonces al no seguir este orden, no se aprecia adecuadamente los quesos. Yo creo que a partir de ahora uno va Muy de bien. los frescos hasta los maduros. Exacto, exacto. Bueno, eso es buenísimo. Ese comentario me encanta porque precisamente eso es lo que buscamos, ¿verdad? Tratar de que como consumidores de queso, como amantes del queso, tengamos mejores prácticas a la hora de elegir qué quesos queremos llevar a la casa, ¿verdad? Entonces, cuando vayan al supermercado, prueben primero los quesos frescos y después eh, los maduros. Y de esa forma, tal vez ustedes incluso comparten ese conocimiento con la persona que está ahí, ¿verdad? Les pueden explicar que ustedes quieren que les den las muestras en ese orden. Y también saludos a don Guillermo, que creo que es la persona de Guatemala. Eh, no sé si hay algún otro comentario. Vamos a seguir revisando las redes sociales, pero sí, efectivamente, perdón, está muy interesante. Para consumo, para la hora de que nosotros presentemos nuestro producto, muchas veces perdemos oportunidades con clientes potenciales porque no tenemos este ejercicio y mezclamos sabores fuertes con sabores frescos y esto nos pone en desventaja. Así es que hoy pudimos aprender algo mejor para poder guiar a nuestro consumidor, guiar a nuestros clientes y poder tener un conocimiento mayor de nuestro producto y de los beneficios y todas las características que puede tener. De momento en Sí, Facebook no veo ningún comentario adicional. ok. Agradezco a los que han participado. Si tienen alguna pregunta, comentario, experiencias, agradezco mucho la participación de los colegas que están fuera de Costa Rica, porque efectivamente el queso Turrialba de Costa Rica es algo muy característico, pero en sus países también tienen quesos que nos pueden dar un ejemplo, una guía de los mismos, las mismas características y las mismas variedades que podríamos tener con las variaciones de cada país. Mm, exacto, muy bien. Eh, por acá hay un comentario más. Roxana dice que está probando un queso cabra maduro. Al tragar persiste el sabor ácido, salado, cremoso y se siente seco. Ujú. Eso es digamos, algunos descriptores típicos de un queso maduro y además, ¿verdad? El tema de la persistencia en los quesos de cabra. Y por acá don Oscar dice que él está desde Capralat de Colombia. Bueno, yo creo que bueno, yo, de mi parte yo estoy muy contenta porque hemos tenido una participación interesante de comentarios y todo esto es la idea, digamos, de compartir estas experiencias y tanto como consumidores, como decía ahora, de acuerdo al comentario que nos leyeron, de los productores, porque esta efectivamente también creemos que es una herramienta para promocionar mejor sus quesos, para dar a conocer esas características importantes. Entonces, productores que van conociendo esta metodología pueden compartirla y también educar a sus consumidores y hacerles ver las características diferenciadoras de sus productos.